Bienvenidos amigos, amigas, una semana más a nuestro rincón, este rincón de pensamiento, este rincón donde poder compartir opiniones, como ocurrió la semana pasada con un programa quizá distinto, más de opinión personal, y temáticas que en el día a día o semana tras semana tienen objetivo fundamental de seros útiles en situaciones que os podáis encontrar en un momento determinado en este abanico tan grande que se llama desarrollo personal. En primer lugar, como cada semana, agradeceros un día más el apoyo o el seguimiento que nos estáis realizando tanto en redes sociales como también en nuestro canal de iVoox, donde podéis descargar o escuchar estos podcasts, así como en nuestro canal de YouTube, donde podéis observar pues todo lo que es el día a día o este pequeño rincón donde yo me encuentro intentando transmitir estos pensamientos o estas ideas. Bien, hemos llegado a una cifra que creo que es importante de agradecer, que son más de 15.000 descargas en estos apenas 2 meses desde que arrancó este proyecto ilusionante, donde el objetivo era poder conectar con personas y que inicialmente, pues como os decía en algunos programas, no tenía sensación de que pudiera llegar o tener la posibilidad de alcanzar a tantas personas. Gracias a todas las personas que nos escucháis de los diferentes países, gracias amigos de Argentina, gracias amigos de México, gracias amigos de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de España, incluso pues oyentes en menor medida, pero también están ahí en Estados Unidos o en el resto de Europa. Gracias a todos, arrancamos una semana más, esta semana pues con una temática un poco más definida. Esta semana pues arrancamos con lo que son pensamientos, emociones y cómo esto nos afecta para poder entrar o no en acción, ¿no? Tomar acción a la hora de provocar cambios interiores que puedan ser necesarios para provocar un cambio exterior que nos lleve pues al cumplimiento de una meta o un objetivo. Sabéis que cuando hablo de meta o objetivo puede ser un objetivo tangible o intangible que al final te sirva para mejorar en ese desarrollo personal. Empezamos precisamente pues un poco hablando de qué es una emoción, ¿no? Quiere decir, qué es la emoción y cómo nos afecta en el día a día, ¿no? Quiere decir, pues al final hay diferentes tipos de emociones, quiero decir, todos en el día a día vivimos constantemente en una vorágine de emociones que nos van llegando o que nos provocan esas emociones y que son pues alegría, tristeza, desesperación en algunos casos, rabia, enfado, esperanza, satisfacción. Es decir, hay muchísimos tipos de emociones que podríamos encasillar o que podríamos colocar en dos segmentos. Es decir, emociones que nos generan algo positivo, de hacerte sentir bien con esa emoción, y una emoción quizá más negativa que te hace no sentir tan bien, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, es decir, en relación a identificar cuáles son estas emociones y qué provocan estas emociones. Normalmente provocan situaciones que vivimos en el día a día que en muchas ocasiones no son por hechos que nos ocurren, sino por cosas que pensamos y que evidentemente nos provoca esa emoción. Una emoción puede venir tanto de un hecho pasado, presente o futuro. Es decir, y ahí va en relación a la manera de pensar que podamos tener, ¿no? Es decir, si tú ahora mismo paras y le dedicas un minuto a recordar en el tiempo un suceso o un acontecimiento positivo para ti, ¿no? Automáticamente en el momento que lo piensas, con lo cual lo vuelves a visualizar, lo vuelves a vivir, en automático vuelve a aparecer, vuelves a sentir la emoción que te provocó esa situación hace un día, hace un mes, hace un año o hace 10. Por ejemplo, ¿no? Es decir, si recuerdas la cara de tu mascota en un momento determinado, hace 2 años, que te provocó alegría, o un acontecimiento, por ejemplo, de un niño pequeño que te ha provocado una risa, yo decía en automático, aunque este hecho ocurriera hace tiempo, te provoca o te hace revivir la misma emoción que sentiste en ese momento. De la misma manera que si piensas en un acontecimiento futuro, es decir, piensas, mi situación actual es complicada, ¿cómo voy a estar dentro de 5 años? Y creas tu propia película, visualización de cómo vas a estar dentro de 5 años, voy a estar complicado, no tengo trabajo, no tengo tal, en automático, aunque es una situación que no has vivido todavía, que estás previviendo mentalmente en tu pensamiento, ya te está generando una emoción, en este caso puede ser, por el ejemplo que hemos puesto, negativa.
Entonces, las emociones tienen la capacidad de provocar que pasemos o que no pasemos a la acción, motivarnos para ir hacia adelante o bloquearnos para generar una inmovilización que provoca que no intentemos o que no logremos realizar un cambio que a la larga sea a positivo en tu situación personal, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan esos pensamientos sobre las emociones? Evidentemente los pensamientos, al igual que las emociones, también las podemos enmarcar o las podemos encajar en esas dos listas, ¿no? Es decir, pensamientos positivos o pensamientos negativos, es decir, pensamientos que nos provocan emociones positivas, como puede ser la alegría, esperanza, amor, una sensación de éxito. En automático, si te das cuenta que cuando muchas veces tienes un pensamiento positivo, te provoca una emoción positiva y en automático te dan ganas de ponerte a la acción. Ahí es donde entra la palabra motivación. La palabra motivación yo la aprendí comercialmente muy de pequeñito, no entendía lo que era quizá la motivación, solo cuando la escuchaba en algún programa o en alguna tertulia, pero la palabra motivación al final, en mi caso, yo la definí como un motivo para poder entrar a la acción. Entonces, cuando el pensamiento te genera un sentimiento, te genera una emoción positiva, te está provocando moverte para entrar en acción y conseguir que eso que tú estabas pensando lo conviertas en realidad. Este tipo de manera de pensar, este tipo de manera de actuar va muy relacionada pues un poco con muchísima temática que podéis encontrar en desarrollo personal o que podéis encontrar en el ámbito de la motivación, que es muchas veces lo que nos dicen que lo que piensas al final lo materializas o lo creas en la realidad. En cierta manera esto es así, quiero decir, porque al final lo que tú estás pensando te está generando un sentimiento, una emoción que hace que te apoye a moverte o a no moverte para conseguir ese objetivo o esa meta que tú querías conseguir. Si yo quiero conseguir algo, pero lo estoy trabajando con una emoción o con un sentimiento negativo, lo normal es que me provoque ese bloqueo que me impida superficialmente entender que quiero conseguirlo, me impida ponerme en marcha para ir consiguiendo esas pequeñas victorias que me acerquen a ese objetivo final. Mientras que vamos al lado contrario, cuando vemos una persona que normalmente logra objetivos que se había marcado, es porque ese pensamiento inicial donde estaba planificando lo que quería conseguir le genera una motivación, le genera un sentimiento positivo que en lugar de frenarle lo que está haciendo es empujarle, y cada vez que recuerda el motivo, el objetivo por el que está trabajando, se sigue alimentando de esa misma emoción o sentimiento positivo que le estaba provocando, con lo cual es más fácil que finalmente consiga llegar a ese objetivo que se había marcado, independientemente de que luego en el camino te puedan ir surgiendo obstáculos o inconvenientes que tengas que aprender a superar, y que evidentemente pues a lo largo de estos 2 meses en los diferentes programas que hemos ido haciendo, en algunos casos hemos ido poniendo detalles para poder superar ese tipo de situaciones complejas. Al final tienes que entender que cuando una persona tiene un pensamiento negativo de tristeza, de desesperación o de rabia o de enojo, eso automáticamente también provoca una acción, y esa acción provoca un estado de ánimo, y ese estado de ánimo, si no tenemos la capacidad de trabajarlo, aparte de generarte un bloqueo, puede desencadenar incluso también en una depresión, y al final una depresión no es más que un estado anclado de baja autoestima o desconfianza en uno mismo o en sus actitudes, que le hace ver o le hace pensar de manera continuada, de manera no positiva, de manera negativa. Entonces, para esto, quiero decir, también hay que aprender a soltar peso, ¿no? Quiero decir, a entender que cuando queremos provocar un cambio o cuando queremos ir a por un objetivo, hay muchos factores que podemos hablar. Quiero decir, evidentemente está el pensamiento, la emoción, la acción. Luego también está saber rodearse de las personas adecuadas. Yo en mi vida, os digo de verdad, hay veces que he tenido un pensamiento positivo, he tenido, por lo tanto, una emoción positiva, he tenido un objetivo claro, pero no lo he acompañado o me he dejado influenciar o rodear en el trabajo por personas muy tóxicas, y eso al final, al principio no te va afectando, pero te va desgastando, y es un motivo por el cual hay veces que al final todos hemos tenido fracasos, y evidentemente muchos de mis fracasos profesionales han venido precisamente
por no saberme rodear o no blindarme de esas personas tóxicas que poco a poco te van minando precisamente no solo la energía, como también he leído en algunos informes o en algunos estudios clínicos incluso, sino que también lo que te va quitando es, o lo que te va potenciando es la capacidad para cambiar de un estado o de un pensamiento positivo a un pensamiento negativo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, yo sí entiendo que tenemos que aprender a soltar peso. Quiero decir, a entender que hay cosas que dependen de uno, quiero decir, dependen de mí, y hay cosas que no dependen de mí. Quiero decir, de mí no depende que mañana vaya a llover o no vaya a llover. Hay cosas que yo no puedo controlar y que por lo tanto le tengo que dar el peso adecuado para que no me lastre, para que no me llene la mochila llena de piedras en la espalda, ¿no? Es decir, entonces hay cosas que no puedo tener ese control, por muy obsesivo que yo pueda ser a nivel de quererlo todo planificado, organizado, controlado. Entonces, esas cosas que no tengo control, evidentemente tengo que poner a mi lado, a mi favor, toda la probabilidad de que salgan como quiero que salgan, pero no puedo obsesionarme o que mi estado anímico se obsesione con algo que no tengo ese control. Porque eso va a provocar precisamente todo lo contrario, una sensación evidentemente negativa. Entonces, eso que no tengo control, es mejor dejarlo, soltar peso, dejarlo y que vaya sucediendo y conforme luego vaya sucediendo nosotros podamos ir incorporando herramientas de control con cosas que sí dependen de ti. Quiero decir, ¿qué cosas dependen de ti? Depende de ti la actitud con la que afrontes las situaciones que te ocurren en el día a día. Esto lo hablamos precisamente, creo que en uno de los programas que más entiendo que os ha gustado, que os ha sido útiles, que fue el de la actitud y que evidentemente fue el que de las 15.000 descargas o escuchas que llevamos como programa en global, pues se llevó 3.000, quiero decir, con lo cual entiendo que es algo que os interesa, ¿no? Entonces, hay cosas, como os decía, en ese aprender a soltar o no peso, es decir, que sí depende de ti la actitud con la que tú decides levantarte o trabajar cada día. Depende de ti la actitud con la que tú aprendes a afrontar una situación que te puede provocar un pensamiento o una emoción negativa. Y lo que no depende de ti, pues déjale hueco para que vaya apareciendo y centrándote en las cosas que realmente sí que puedes trabajar contigo mismo. ¿Con qué puedes trabajar que sí que depende de ti, al igual que la actitud? Precisamente con lo que es el diálogo interno, es decir, con lo que provoca los pensamientos, con lo cual provoca las emociones, con lo cual provoca la capacidad que tengas de ponerte o no en acción para conseguir lo que quieres lograr. Ese trabajo interno o ese diálogo interno es qué comunicación, qué diálogo tienes contigo mismo y que en muchas ocasiones, como también tocamos en un programa, hay veces que por no prestarle atención creemos que la comunicación es normal, quiero decir que nuestro diálogo interno con nosotros mismos es sano, pero cuando te pones a escarbar, quiero decir, cuando te pones a realmente ver, a pensar, a ver desde fuera cómo tú mismo te comunicas contigo mismo, empiezas a ver que hay veces que eso no ocurre así. Quiero decir que realmente la comunicación o el diálogo que tienes contigo mismo no está siendo del todo sano. Con lo cual, para poder provocar un cambio, para poder tener un mayor control, entre comillas, de los pensamientos que tienes en relación a lo que te sucede, con lo cual tener un mayor control sobre las emociones también, entre comillas, que te van sucediendo y mantener una motivación que te haga ponerte en acción, es bueno que de vez en cuando hagáis un test de control, quiero decir, un test de estado, ¿no? Llámalo como quieras, test de estado mental, si lo quieres llamar así, y no es ni más ni menos que poder parar cada cierto tiempo, parar una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, dependiendo de cómo tú veas el grado de comunicación o de sentimiento que tienes, de estado de ánimo, para poder trabajar contigo mismo, porque al final tenemos una herramienta que es brutal, porque al final la emoción no es ni más ni menos que un estado de alarma que te está diciendo cómo tú te encuentras, es decir, si te encuentras bien o si no te encuentras bien, con lo cual este test de control lo puedes hacer si quieres cada día, porque tienes la capacidad de decir, ¿cómo me siento yo hoy? Y es una sola pregunta, pero que lleva mucho peso detrás, porque ahí es donde tienes que hacer esa introspección para preguntarte cosas, para hacerte este test que no es ni más ni menos que una entrevista a ti mismo para que te contestes de manera sincera.
¿cómo estoy hoy, Miguel? ¿Estoy bien? ¿Me encuentro bien? ¿Tengo un sentimiento positivo? ¿Mi emoción durante el día está vibrando, está provocándome un bienestar? Si la respuesta es sí, pues evidentemente no tienes que hacer más que continuar y alimentar ese sentimiento, esa sensación. Entiendo, y va por ende, que los pensamientos que vas a ir teniendo durante el día, si estás bien emocionalmente, es porque te han acompañado, te han ocurrido cosas positivas, o estás alegre, estás contento, con lo cual ese sentimiento de felicidad te acompaña durante ese momento. Si la respuesta a esa sencilla y simple pregunta es no, no me encuentro bien, hazte una segunda. ¿Qué te ocurre? Empieza a hacerte preguntas como si se las estuvieras haciendo, que en muchas ocasiones lo hacéis y lo hacemos, a una persona de tu entorno cuando ves que no se encuentra bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar? Hazte estas preguntas que le harías a tu mejor amigo, que le harías a tu pareja o que le harías a un familiar, precisamente para intentar ayudarle a sacarlo de ese estado anímico, porque no olvidemos que los estados los podemos controlar, es decir, puedes sacar a una persona de un estado anímico. Y la única manera de sacarla es cambiar la manera de pensar, con lo cual la manera de sentir. Si la respuesta, como te decía, es no me encuentro bien, vamos a ver por qué. Has tenido un problema en el trabajo, has tenido una situación que te ha provocado un disgusto, tienes una situación económica complicada y te está frenando, te está anclando en que todo el día estás pensando en esa falta, por ejemplo, de liquidez o de economía. Yo en muchas ocasiones he tenido esa falta de liquidez o falta económica. También es cierto que una vez me enseñaron que es más fácil, quizá no más fácil, pero es más productivo pensar no cuántos gastos tengo, sino cuánto puedo ingresar o cuánto tengo que ingresar. Y siempre que tus ingresos sean superiores a tus gastos, apañado, fuera. Entonces, quizá ahí el segundo paso es cómo puedo generar esos ingresos. Pero si los miras de manera positiva vas a encontrar soluciones. Entonces, el objetivo que te comentaba con estas preguntas es ir a la raíz, ir a la clave de lo que te está provocando ese pensamiento negativo. Si es una situación puntual, si es algo recurrente, y en cuanto localices ese foco, ahí es donde tienes que poner el láser, ahí es donde tienes que poner ese antibiótico que va a ir actuando específicamente contra eso que te está provocando ese pensamiento negativo que repercute automáticamente en una sensación, un sentimiento negativo también. Y cuando aprendemos a trabajar sobre eso y aprendemos a cambiar el estado, empezamos a tener una emoción diferente. Y cuando aprendemos a tener una emoción diferente, no se trata de estar contento todo el día, porque es imposible, pero sí se trata de detectar cuándo no lo estás e intentar poner mecanismos para cambiarlo. Y si tú solo no los tienes y ves que estás en ese momento, apóyate de otra persona, no para compartir tus penas y desidias, sino para intentar que él, con una persona positiva de tu entorno, con su sola actitud, con su sola presencia, con su sola comunicación, te saque automáticamente de ese estado para empezar a romper esa rueda negativa y empieces a trabajar de manera positiva y empieces a trabajar con un pensamiento positivo. De ahí que yo estoy totalmente de acuerdo con todo este área, área que habla del pensamiento positivo y de la importancia que tiene el decirnos un diálogo interno que evidentemente sea constructivo. Porque eso es lo primero, quiero decir, porque si nos acostumbramos, si nos educamos a nosotros mismos a tener un diálogo interior sano y rico, ya estás poniendo una primera base para que el resto de situaciones que se te dan en el día a día y que ya no es interno sino que es externo, tengas una base de preparación mucho más potente, mucho más fuerte para poderlo luego trabajar y dominar qué sensaciones tienes. No te acostumbres, es decir, no entiendas por normal tener un estado de ánimo bajo, es decir, bueno, es que mi situación de vida es esta, tengo una vida complicada, tengo un momento de vida complicado, tengo un trabajo complicado, vivo en una ciudad o país complicado, eso evidentemente es la situación actual,
que te provoca ese estado de ánimo, pero no te acostumbres a verlo como normal. Lo normal no debe de ser la mediocridad, lo normal no debe de ser la tristeza, lo normal no debe de ser la desesperación, lo normal no debe de ser el bloqueo o la inmovilidad, no, todo lo contrario. Lo normal debe de ser la motivación, lo normal debe de ser la alegría, lo normal debe de ser la esperanza, que hablábamos la semana pasada sobre esto. La esperanza es algo tan potente que incluso en los peores momentos te puede provocar un cambio de pensamiento y un cambio de actitud tan fuerte que es lo que se dice, ¿no? Es lo último que se pierde. Agárrate a esa esperanza si es lo único que tienes. Y deja que esa esperanza te contagie para empezar a provocar cambios que con el paso de los días, con el paso de las semanas y con el paso de los meses genere un hábito en ti de ver que la alegría es normal, que el amor es normal, que los pequeños éxitos, no quizá un gran éxito mundial, que tienen algunos y que está muy bien, pero que hay éxitos diarios y cotidianos que también tenemos que aprender a celebrar para que tu cabeza, tu pensamiento los acepte y lo vea como algo cotidiano. Y no lo cotidiano tiene que ser lo negativo. El problema es que una situación negativa, un pensamiento negativo, se te ancla mucho más en el cerebro que una situación positiva. Tú puedes estar alegre en un momento determinado y en cuanto te ocurre algo, ¡pum!, te cambia el estado y te dura mucho más que viceversa o al contrario, ¿no? Entonces hay que aprender a entrenar ese diálogo interno y hay que entender que pensamientos y emociones van unidos de la mano y esas dos patas son los que te hacen poder andar para ponerte en acción, para tener esa motivación que te va a llegar a cambiar tu vida. Y cambiar tu vida, por muy profundo y espiritual que suene, es real. Quiero decir, en el momento que tú cambias y aprendes a aceptar una situación y aprendes a estar más alegre, aprendes a tener más esperanza, aprendes a ser más optimista, aprendes a compartir más, aprendes a ser más generoso, cuando aprendes todas estas cosas y las vas incorporando, eso es un cambio de vida. Y si encima logras mantenerlo durante mucho tiempo, vas a ir viendo como de la misma manera que cuando ocurren situaciones y pensamientos negativos, lo normal es que te sucedan cosas negativas. Cuando cambiamos de esa otra manera y empezamos a actuar de manera positiva, vas a ver en primera persona, quizá no el primer día, quizá no el segundo, quizá no la primera semana, quizá no el primer mes, pero vas a ver como también te empieza a provocar un cambio positivo y te empiezan a suceder cosas positivas en la vida. Y esto sí que lo creo. Hay quien lo llama karma, hay quien lo llama ley de la atracción, hay quien lo llama destino, llámalo como quieras, pero cuando estás bien, cuando aprendes a tener un pensamiento positivo, optimista, proactivo, cuando aprendes a luchar, cuando aprendes a levantarte con esperanza, cuando aprendes a trabajar ese sentimiento interno contigo y a conocerte y a darte una palmada y a decirte lo estás haciendo bien y a decirte no te rindas y a decirte sigue hacia adelante, estás provocando un cambio en tu vida. Animarte, potenciarlo. Si estás en ese momento de vida en el que las cosas te están yendo bien, fenomenal, disfruta la ola, saca todo el provecho, aprende, pero sé y tienes que saber que si llega otra vez el momento de bajada o si estás en ese momento de bajada, tienes la misma capacidad para salir de él. ¿Cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? También. Y eso va relacionado con lo que comentábamos hace una semana con la esperanza. Una semana más, mil gracias por estar ahí. Recordaros las vías de contacto que ahora pondremos a continuación, también en mensaje hablado, por si queréis enviarnos algún comentario, si queréis compartir alguna idea o alguna temática que os pueda ser de utilidad y que queráis que en alguno de los próximos programas podamos tocar, por si queréis que trabajemos en algún caso puntual que te pueda estar sucediendo y ver si evidentemente tenemos alguna posibilidad de echaros una mano y agradeceros, como os decía, una vez más el estar ahí, el formar parte de este rincón donde tenéis cabida absolutamente todos y nos vemos en 7 días en nuestro rincón del pensamiento. Muchísimas gracias. Puedes encontrarnos en Twitter, @rincón_galán, Instagram y Facebook, El Rincón de Miguel Ángel, e iVoox, El Rincón de Miguel Ángel Galán.